tema que nos convoca ya en nuestro último día. Primeramente quiero felicitarlo. Gracias, señorita Janet. Felicitarlos a todos por haber permanecido estas 3 sesiones, haber estado participando con nosotros. El día de hoy vamos ya a desarrollar nuestra parte final. Vamos a tener algunos puntos que no habíamos tocado en las primeras clases. Voy a hacer un poco de coaching, que también es importante trabajar. Bien, vamos con la primera diapositiva. Perfecto. Ya habíamos visto en la primera sesión una repasada corta nomás. En la primera sesión habíamos visto la diferencia entre atender y servir. ¿Recuerdan? La atención era colocar todos los sentidos en alguien o algo. El servicio era la forma, la manera como íbamos a interactuar, a tratar a la otra parte. Esa era la diferencia más marcada. Por ejemplo, hoy me tocó dictar un taller y uno de los participantes me decía cómo estaba influyendo la pandemia en sus actividades laborales, ¿no? Cómo estaba esto incidiendo en sus actitudes frente al servicio. Entonces, vamos con lo nuestro, ¿no? Entonces me decían de que cómo estaba influyendo la pandemia en el servicio. Inclusive, es más, justo hoy día estaba viendo un tema y un libro, se lo recomiendo, de Sergio Bulat, El arte de inventarse profesiones, donde toca el tema de las habilidades blandas, ¿no? Y el valor de estas. Y realmente lo que estamos encontrando hoy día es que más allá de las capacidades por sí solas van a ser poco, harán algo, pero van a ser poco con respecto a la importancia de las habilidades blandas dentro de lo que es el tema de atención y servicio. Dentro de lo que es el tema de atención y servicio estamos encontrando en esta semana, porque así como estoy trabajando con ustedes en las noches, en el transcurso de esta semana, en el día he estado trabajando con otras instituciones y uno va recogiendo las opiniones de la gente, sus experiencias en estos días con pandemia, y el asunto es cómo hacemos para sobrellevar el tema de la pandemia en este contexto. Entonces, tenemos dos grupos de estudiantes, ¿no? Los que están haciendo los cursos en línea con ustedes y tenemos los que están llevando algún curso de manera presencial, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué está pasando con las personas que en estos momentos están haciendo lo que es el teletrabajo, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, este tema del teletrabajo está influenciando bastante en el tema de la atención y el servicio. Sí, hay personas que me comentan que el teletrabajo les ha afectado bastante desde el punto de vista de la atención y el servicio. A ver, ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso, profesor? Lo pongo en sencillo. Hay personas que están brindando atención y servicio desde sus hogares, ¿no? O sea, su labor de personal de atención y servicio lo están haciendo desde sus casas, pero al final están brindando atención y servicio al público, bueno, haciendo uso de la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Es lo mismo trabajar como lo hacíamos regularmente versus lo que ahora está sucediendo en los hogares? Definitivamente no. Y eso está haciendo, pues, de que nosotros tengamos un desarrollo distinto. Hay dos cosas, como lo veíamos en la primera sesión, que influyen bastante. ¿Cuáles son? Una de las cosas que está influyendo una barbaridad, y lo decíamos, es el tema tecnológico, pero el otro tema que está influyendo bastante es el tema relacionado con lo que es las habilidades blandas como herramienta dentro de esta pandemia. Entonces, en la última sesión nosotros habíamos visto cómo íbamos a
cuán valioso se convertía la actitud dentro de lo que es el tema de atención y servicio. Recuerdo en una oportunidad un coach cubano me decía, ningún proceso de capacitación, ningún proceso educativo puede lograr su cometido si es que primero no se trabaja sobre la voluntad de los participantes, ¿no? Y a veces cuando no hay, y a veces la voluntad se ve influenciada por la necesidad, ¿cierto? Llega un momento en que uno ya dice, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, todo el mundo dice que va a empezar a bajar de peso, hasta que un día simplemente le pone voluntad a la cosa. Igual sucede con el tema de la atención y servicio. Hay muchos que durante años han tenido una manera de hacer las cosas y ahora se encuentran en este contexto de pandemia y te dicen, oye, ¿sabes qué? Realmente atender al público desde este espacio no es lo mismo que el atender al público cara a cara, ¿no? A pesar que en el tiempo hemos estado apreciando cómo ha ido cambiando la atención y el servicio teniendo herramientas tecnológicas, ¿no? Y veámoslo de una manera sencilla. Por ejemplo, ¿cuánto ha incidido en la atención y el servicio? Lo hablábamos en la primera clase, el WhatsApp. ¿Cuánto viene influyendo en la atención y el servicio las páginas que tienen las diferentes entidades públicas y privadas dentro del Facebook? Y cómo esto está siendo de impacto al momento de atender al público. En esta pandemia hemos visto, por ejemplo, ante una pregunta de unos clientes, cómo está influyendo el delivery. El delivery no solamente se ha aumentado, sino que ahora el delivery está siendo determinante. Hay zonas donde me ha tocado ir a capacitar, donde he estado apreciando cómo está impactando, repito, cómo está impactando las nuevas estrategias o las nuevas prácticas o cómo ha aumentado las prácticas que ya se tenían con esta pandemia. Ha aumentado el delivery, los mercados ya la gente, usted puede ver lo que fue los primeros días de pandemia ha cambiado radicalmente, ahora casi todos están llevando a las casas los alimentos, ¿no? O sea, los proveedores están llevando directamente a los domicilios, a lo menos donde yo vivo, en la zona donde estoy, el mercado prácticamente se ve vacío porque casi todos los comerciantes están entregando sus diferentes productos en los hogares. La cosa ha cambiado tanto que ahora vemos que la gente permanece más en sus casas que en las calles. Hoy día me tocó capacitar 7:30 de la mañana y me quedé sorprendido, ¿no? El tráfico, realmente, cómo ha cambiado este tema del tráfico, por ejemplo. La velocidad que uno puede llegar hoy a Miraflores, a San Isidro, es sorprendente. Entonces, las cosas están cambiando. Para bien, para mal, eso ya queda desde la perspectiva de cada uno. Si yo le digo, oye, tu vida ha cambiado y tú comercializas alcohol, para muchos, cuando empezó la pandemia, su vida cambió radicalmente simplemente porque estaban dedicados a ese rubro. O sea, eso depende de cada uno. Hay gente, yo tengo gente que trabaja en soporte técnico y me dice, Martín, se han duplicado mis ingresos. Simplemente ¿por qué? Porque ahora hay el teletrabajo, etc. Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar, a pensar. En este contexto de pandemia, y algo que yo lo toqué en la primera clase, no tenía las diapositivas en ese momento, no porque no las hubiera hecho, sino porque quería dejarlas para este momento. Yo quiero que vean algo a continuación, ¿no? Perdón, ahora sí. Esto es lo que habíamos explicado en la primera clase, ¿cierto? Capacidad versus competencia. El mundo, hasta como lo dije en la primera sesión, con el saber más el saber hacer, o sea, con tener las capacidades, era suficiente. Luego, ustedes recuerdan en la década de los 90, lo que más se dictaba antes de la aparición del coaching en los últimos 2-3 años, pero lo que más se dictó en la década de los 90 eran cursos de liderazgo. ¿Se acuerdan? Y ya en esta etapa, en esta última década, comienza a aparecer los temas de coaching y a aparecer los temas de habilidades blandas.
¿Usted sabe cuándo escucho yo la primera vez que me tocó encontrarme con una persona que venía de México, un profesor, un catedrático de una universidad pública, venía de hacer su doctorado en México, y él era contador, y me dice, acabo de estar en México y he tenido la oportunidad de participar de un evento de coaching. Y para esto, este señor, que descanse en paz, el doctor Oscar, que era contador público colegiado, era vicerrector vicedecano, perdón, en una facultad de contabilidad en una universidad pública acá en Lima. Conversando me dice, tú haces coaching, y era el año 2000, no, era el año 2001, 2002 aproximadamente. Y yo estaba justamente con mi mentor, el doctor Jorge, que también se había preparado en Cuba, y justo 2001, ¿eh? Han pasado 19 años, y fue la primera persona en Perú que escuché que a lo que hacíamos le llamó coaching. Ya para eso nosotros veníamos haciendo formándonos en el tema de coaching con el doctor Jorge. Han pasado 19 años y hoy día vemos que el tema de coaching cobra mucha fuerza, ¿no? Ahora, la pregunta es, y acá viene el detalle de la noche, ¿no? La pregunta es, ¿se acuerdan la primera sesión cuando hablamos sobre este tema? La pregunta es, acá está, ¿qué valor en esta pandemia está teniendo el saber versus las habilidades blandas, el saber hacer versus las habilidades blandas y el liderazgo versus las habilidades blandas? Durante años esto no fue tomado en cuenta. Durante años esto fue ninguneado, estos temas fueron ninguneados. Hablar en público, vender, brindar una buena atención y servicio, para muchos no era importante. Yo recuerdo año 98, 99, visitaba facultades en ese entonces y mucha gente realmente pensaba que esto era simplemente temas complementarios. Pero ahora el tiempo ha pasado y lo que está haciendo la diferencia entre unos y otros son estas, las habilidades blandas. Si en Perú nosotros lográsemos valorar el tema de habilidades blandas, créanme que podríamos enfrentar con éxito el reto de competir. De nada vale tener conocimiento si ese conocimiento nunca lo podemos poner en acción. Si tú tienes las condiciones económicas para poner en acción ese conocimiento, pero no tienes la actitud, no va a servir de nada. La clase pasada, ¿se acuerdan? Yo les dejé un pensamiento que decía, ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la resiliencia, ¿no? La capacidad que puede tener una persona para remontar la adversidad, imagínate, a ver, te lo voy a poner en sencillo, es como que la selección peruana juega contra Chile ahora en Santiago, va perdiendo 2-0 y voltea el partido y al final gana 3-2. Eso es una demostración de resiliencia. Hoy día en esta pandemia se ha hablado mucho de la resiliencia. La pregunta es cómo trabajar el tema de resiliencia, ¿no? Y una herramienta que ayuda mucho para trabajar temas de resiliencia es la lectura, ¿no? Si uno comienza a leer libros o ver películas que tengan que ver con historias que tengan que ver con temas de resiliencia, nos quedaríamos sorprendidos. Por ejemplo, en el deporte se necesita de resiliencia todo el tiempo. El deporte es una herramienta que nos permite desarrollar la resiliencia ampliamente. Yo solo lo mencioné con ejemplos en la clase pasada. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar con éxito el reto de competir? Que en esta última clase, amigos, amigas, le demos nosotros valor al tema de la actitud positiva, que le demos valor al tema de la resiliencia, que le demos valor al tema de las habilidades blandas, que no las dejemos de lado, que le demos valor, por ejemplo, a un tema que llama la atención, es que estamos preocupados solamente por cuidarnos del virus, pero no estamos preocupados por ver, por trabajar en temas que tengan que ver con la actitud de la gente, en el desarrollo de una actitud positiva. Por eso yo felicito a la distancia a los profesionales de la salud que no solamente han enfrentado el virus, sino también a los profesionales que he estado viendo ahora en diferentes medios de comunicación, a los psicólogos que están apoyando, están brindando
estrategias, están brindando una serie de consejos para que las personas puedan enfrentar con éxito el convivir con este virus, porque este virus no se va a ir, este virus va a estar acá. Pero la idea, ¿cuál es? Es que nosotros estemos preparados para enfrentar la coyuntura en el ámbito laboral, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo como coach también estamos apoyando el día de hoy con este tema de la actitud positiva dentro de la atención y el servicio, porque un vendedor, un personal de atención y servicio no puede desarrollar su labor de forma eficaz si es que no hay la actitud. Como lo dijo en la clase pasada un compañero, creo que fue Julio, es importante también la comunicación eficaz. Es muy importante que nosotros trabajemos el tema de comunicación eficaz. Es muy importante que en la mañana en la clase que tuvimos, manteniendo obviamente la distancia social y todo lo demás con un grupo reducido de 2, 3 participantes, hablábamos acerca de de qué valiosa se está convirtiendo la herramienta, en este caso la voz, cuando ahora para comunicarte no solamente tienes que expresarte, sino tienes que expresarte con una mascarilla que impide que el otro pueda escuchar bien y que impide que puedas articular bien, porque no todos tenemos el mismo manejo con la mascarilla, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viviendo nos lleva a nosotros a la reflexión. Y lo que nos tiene que quedar como mensaje significativo, finalizado este pequeño taller, es de que nosotros le demos valor a la actitud dentro del servicio. En oportunidades me han invitado y me dicen, profesor, ¿cómo hacemos para activar a la gente? ¿Cómo hacemos para hacer que la gente sea más proactiva, que tenga una actitud positiva? Y para ello, claro, cuando estamos en una clase presencial hay una serie de dinámicas que uno trabaja, que ellos mismos van experimentando, pero cuando lo hacemos a través del video, las estrategias cambian. De ahí nos queda solamente el uso de videos o el uso de las metáforas motivadoras, etc. Yo hacía esta introducción, ¿por qué? Porque las habilidades blandas son importantes, ya lo hemos visto en la clase anterior, tenemos que trabajar, ustedes tienen que preocuparse y para eso en sus empresas, en los lugares donde ustedes están laborando, hay especialistas que pueden trabajar con ustedes los temas de inteligencia emocional, de inteligencia interpersonal, intrapersonal, comunicación asertiva, etc., ¿no? Trabajo en equipo, me olvidaba, el trabajo en equipo también está dentro de las habilidades blandas, ¿no? La comunicación asertiva, etc. Pero, acá viene lo bueno. Vamos avanzando. Habíamos explicado también la diferencia entre personas capaces y personas competentes. Ya en el cuadro anterior queda claro, ¿no? Una persona que suma el saber más el saber hacer, tenemos a una persona capaz al frente, pero cuando esa persona a eso le suma el liderazgo y las habilidades blandas, ya tenemos al frente de una persona competente. Por ejemplo, la puntualidad es un valor importante. Está dentro de las habilidades blandas. El respeto, la honestidad también es parte, o sea, es el todo. La competitividad, ya acá está. Lo que no pude plasmarlo en la primera sesión y lo quería explicar ahora. Esto. Ustedes pueden ver aquí un mapamundi horizontal, ¿correcto? La pregunta es, ¿por qué este mapamundi se convierte en algo relevante e importante? ¿Saben desde cuándo tengo esto? Se los comenté la vez pasada. Desde el 2007, 2008. Que tuvimos la oportunidad, en ese entonces se hablaba de que se iba a construir un megapuerto en el Callao. Ustedes se acuerdan, en la isla San Lorenzo, que quedó simplemente en un proyecto de un conocido marino peruano. Sin embargo, se ha hecho un megapuerto en Chancay. La pregunta es, ¿y por qué cobró valor esto? ¿Y esto qué tiene que ver? Miren, ¿cómo? Para que ustedes vean, ¿ah? El Perú siempre estuvo en el mismo lugar. Eso es obvio, ¿correcto? Ya. La pregunta es, ¿por qué hace 40, 50 años no tenía el mismo valor venir al Perú a buscar una oportunidad, a invertir, etcétera, con respecto a ahora? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara la situación en el país? ¿Qué fue? ¿Saben? Una de las cosas que influyó bastante para que el Perú se convierta en uno de los nuevos centros de la inversión y el comercio mundial
increíblemente fue el cambio de matriz energética. ¿Cuál era la matriz energética antes de la aparición del gas natural? El petróleo, ¿no? Cuando aparece el gas natural, se comienza a fabricar en nuestro país una serie de productos gracias al gas. Y el gas ha permitido que se bajen los precios, los costos del transporte, pero también de la fabricación de una serie de productos. Entonces, acá viene el detalle. Si tú le sumas cambio de matriz energética, a eso le sumas el tema de la minería, a eso le sumas el tema de las nuevas rutas marítimas, ¿no? Ustedes recuerdan que hace unos años atrás se estaba hablando, y hasta ahora se sigue hablando, de que Nicaragua también quiere hacer su propio canal, así como tiene Panamá, también quiere hacer su propio canal, ¿no? Entonces, la pregunta es, volvemos al punto, ¿por qué este tema cobra valor? O sea, ¿por qué nosotros, como personas que trabajamos en atención y servicio, tenemos que entender esto que estoy explicando en este momento y asimilarlo? ¿Por qué? Porque nosotros, para brindar un mejor servicio y una mejor atención, tenemos que tener claro dónde estamos ubicados, ¿cierto? Cómo esta situación influye en la atención y el servicio, y cómo esto, si yo lo tengo claro, va a incidir también ¿en qué? En el tema de las capacitaciones. Si usted comienza a darse una vuelta por el país, se va a dar cuenta que todo ahora se trabaja en base a resultados. Y para que hayan resultados, nosotros tenemos que trabajar mucho en los temas de capacitación y en los temas de competitividad. Yo tengo una publicación del año 2001, que inclusive ese primer material, el día que me hacen una entrevista televisiva en un canal de señal abierta sobre temas de comunicación, ese día el periodista le muestro la portada de mi libro, Prepárate para la competitividad. ¿Qué pasó? Era el 2001-2002, se hablaba del zar de la competitividad y del tema de competitividad en el país. Pero ¿cómo podemos llegar a alcanzar la competitividad si es que no nos preocupamos por trabajar el tema de habilidades blandas? ¿Cómo podemos buscar que alcanzar la competitividad si no entendemos en qué contexto se encuentra el país? Y es más, ahí tengo el link, que se lo voy a compartir después a Braulio en todo caso, donde Oppenheimer invita a un especialista, y este especialista dice que los dos países que se van a levantar más rápido después de la pandemia van a ser Chile y Perú. Entonces, ¿por qué yo les tengo que explicar esto? Porque cuando uno hace coaching, ¿no? Porque yo lo que quiero es que tú no solamente vengas a un entrenamiento virtual y bueno, pues la institución te entregará un certificado que da fe de que participaste, no. Lo que a nosotros también nos interesa mucho es de que tú puedas tener resultados. Porque si tienes resultados, no solamente nos vas a alegrar porque participaste del taller, sino también si tú tienes resultados, va a suceder de que tú vas a decir, oye, la verdad esto me ha cambiado la perspectiva, ahora tengo un enfoque distinto de las cosas, y pasaría algo que se da en todo proceso de entrenamiento que funciona, que es la recomendación. Y ganamos ambos. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es el siguiente. Este contexto que nos toca enfrentar, ¿estamos preparados para enfrentar ese contexto? Cuando antiguamente los barcos del Asia lo que hacían era entrar a Panamá y de ahí llevar mercadería a Europa, o del Asia, los barcos venían a Chile, daban la vuelta y se iban hasta Europa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, pasada la pandemia? ¿Cuál es el nuevo contexto que nos toca enfrentar? Estas eran las rutas marítimas tradicionales. Las de la línea, acá, Canal de Panamá, que se ve un menudito. O se iban por Chile los barcos. Ahora, ¿qué va a pasar? Los barcos van a llegar a un puerto de Perú y la mercadería se va a ir por tierra, sea por ferrocarril o sea por camión. La mercadería va a ir de un lado hacia el otro. ¿Qué país cobra fuerza? Perú. ¿Qué país pierde fuerza ante este nuevo contexto? Chile. Pero ahí no queda el asunto. ¿Qué país tiene
su propia matriz energética. Perú. Chile importa gas. Perú tiene su propia matriz energética, que es el gas natural. A pesar de que exporta, pero usa el gas ¿para qué? Para poder producir una serie de productos. Entonces, la pregunta es, ¿esto influye en el tema de la atención y el servicio? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si entiendo yo este contexto, me voy a dar cuenta de un detalle. Ahora voy comprendiendo y digo, oye, si las inversiones se vienen hacia acá, lo que va a pasar es que va a haber más competitividad, porque no solamente vamos a competir entre peruanos, sino una competencia va a ser entre peruanos y extranjeros en un mismo lugar llamado Perú. Y esto nos va a empujar ¿a qué? A que nos preparemos, a que le pongamos más ganas al desarrollo de las habilidades blandas y a trabajar mucho el tema que tiene que ver con la actitud. Cuando yo les expliqué en la primera clase, yo les dije, el coaching es perspectiva. No todos tenemos la misma perspectiva. No todos vemos las cosas desde el mismo lugar. Y aún estando en el mismo lugar, cada cual tiene una visión distinta de las cosas. Entonces, por eso es para nosotros muy importante, o sea, incido mucho en esto, porque yo te puedo hablar de los tipos de clientes, cómo interactuar. Hay gente que está preocupada que los procesos, está preocupada que la tecnología, pero no estamos preocupados por simplemente tener una perspectiva distinta del servicio. A veces es más sencillo para uno trabajar con personas que muchas veces no tienen mucha formación académica, pero que sin embargo están más abiertas ¿a qué? A lo que se va a venir. Hay gente que la agarra pero en el aire, o sea, dice, oye, esto se viene, y la gente no lo está entendiendo. ¿Usted se imagina lo que va a pasar en los próximos años con el Perú? A pesar de todas las noticias negativas que tú puedas escuchar por la radio y la televisión, yo te muestro el otro lado. Porque si todos vamos a ver el mismo lado y tenemos la misma fuente de información, entonces Oppenheimer y el especialista que lo ha dicho, que Chile y que Perú van a ser los primeros en levantarse después de la pandemia, entonces son unos locos, no son unos locos. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y una de las perspectivas que estamos viendo nosotros es la perspectiva en cuanto a qué, la que se va generando en base a lo que es la inversión. Entonces, ¿la inversión influye en el tema de la atención y el servicio? Sí, sí influye. Claro, hay empresas que se van a ir, hay empresas que ya están yéndose, pero así como se van, otras van a venir, porque hay otras que están en otros países en este momento donde la inversión está comenzando a retirarse por otros motivos y van a comenzar a venir a Perú. Eso tiene que ver con el tema de atención y servicio, tiene que ver muchísimo. Por eso, cuando yo entiendo el contexto, ¿sí? Porque recordemos que el curso no solamente es para el sector público, este es un curso abierto de atención y servicio. Entonces, tenemos que entender nosotros que vamos a enfrentar un reto de competir. O nos preparamos para competir y nos volvemos eficaces en la atención y el servicio, o de lo contrario, lo que va a suceder es que simplemente va a pasar la oportunidad, unos la van a poder aprovechar y otros no van a poder aprovechar. Entonces, eso es importante entenderlo. O sea, uno va viendo que hay una serie de cambios, se habla de competitividad, se llama de evaluaciones, miren, se habla de evaluaciones por competencias. ¿Y cómo tú puedes pasar por una evaluación por competencias en el lugar donde estés si primeramente no tienes claro lo que es una competencia? Entonces hay gente que dice, oye, yo me saqué la mugre, me la pasé estudiando, hice tal cual curso que tiene que ver con la especialidad que tengo, y sin embargo sale jalado porque simplemente no tienes las habilidades blandas, o no tienes el liderazgo, o simplemente no puedes llegar más arriba porque simplemente no has trabajado sobre esos dos aspectos. Tú puedes ser un excelente profesional, pero sin embargo no sabes trabajar en equipo, tienes poca tolerancia, poca paciencia. Entonces, la cosa no funciona así. Tenemos que trabajar el todo. La atención y el servicio en el cuadrante que yo te mostré está dentro de lo que son las habilidades blandas. ¿Estamos claros? Entonces, si eso nos queda claro hasta esta parte del taller, vamos a avanzar, vamos a cerrar el día de hoy de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque al replegarse un gran porcentaje de gente, dejar oficinas y pasar a sus hogares y aprovechar ahora lo que es esto del tema de la capacitación virtual, lo que nos permite es a nosotros poder hacer una mejor lectura del contexto por el cual estamos pasando. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un análisis,
para temas de atención y servicio, yo no puedo trabajar con el corazón, tengo que trabajar con la razón. Entonces, yo como personal de atención y servicio tengo que tener claro, hay un contexto, hay cosas negativas, las hay. La pregunta es, ¿cómo yo hago para enfrentar lo que se viene? ¿Cómo yo hago para enfrentar el reto de competir? Si tú ves el material que te mencioné de Sergio Bulat, Bulat habla claramente sobre una habilidad determinante, la comunicación. Y al momento de comunicar, tenemos que trabajar ¿qué cosa? La voz. Tenemos que trabajar ¿qué cosa? Sobre el tema, sobre el dominio de las tonalidades de la voz. Tenemos que trabajar la dicción, tenemos que trabajar la articulación, tenemos que trabajar la potencia de voz. Entonces, un brasileño hace unos años atrás me dijo, ¿cómo puede ser posible que en Perú la gente sepa bastante, lee bastante, se dedica a estudiar bastante, pero no tiene la actitud? Pero si nosotros logramos darle valor a la actitud, a la disposición, al ánimo, a la voluntad, al momento de desarrollar nuestra labor, créanme que nos llevamos por delante a cualquiera. Pero si nosotros vamos a seguir enfocándonos solamente en el saber, pero no trabajamos el tema actitudinal, con C, la disposición, poco o nada vamos a lograr para alcanzar un buen servicio. Entonces, hay factores que van a influir, o sea, pretextos podemos poner miles. Yo simplemente lo veo desde una perspectiva, por eso digo, el coaching es, ¿qué cosa? Perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de una determinada situación? Tiene una perspectiva distinta a la mía. Entonces, tengo que yo ver cómo trabajo sobre el tema de coaching. Por eso que yo te ponía el mapa hace un momento. ¿Por qué? Porque normalmente acá lo que solemos hacer es cuando alguien nos dice algo positivo o algo relacionado a las oportunidades, automáticamente levantamos la pierna. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar el reto de competir? Si queremos enfrentar con éxito el reto de competir, una de las cosas que tenemos que aprovechar, ¿qué cosa es? Es trabajar. Por ejemplo, ustedes somos 7, 8 participantes en el tema de atención y servicio. Yo te hago una pregunta. Regularmente en los otros temas que son más temas técnicos, ¿no? ¿Cuántos participantes hay? ¿No? SIAF, SIGA, esos temas que son los clásicos en el sector público o en el sector privado. ¿Qué temas? Pero sin embargo, no se trabajan dos temas que son claves. Por ejemplo, en el sector privado no se trabaja o se trabaja muy poco el tema de ventas y el tema de atención y servicio. Entonces, por eso es que estoy incidiendo en esta parte, ya que vamos terminando, para que ustedes puedan ver una perspectiva distinta, qué es lo que está dándose, qué es lo que se va a venir, ¿no? Y prepararse para enfrentar ese reto de competir. Y el coaching es una herramienta, simplemente es eso, una herramienta. Y el coaching trabaja sobre perspectiva. Yo no veo hacia adentro. Yo lo que veo es simplemente hacia afuera. Nosotros trabajamos hacia afuera, el entorno. Por eso que te he explicado ahora el día de hoy el tema de las rutas marítimas y todo lo demás. Por ejemplo, te pongo un caso sencillo. Hace unos años vino el primer ministro de Japón a Chile y la gente decía, oye, el megapuerto que se va a utilizar es el que se va a hacer en Mejillones para de ahí llevar la mercadería hacia Europa. Es más, se hablaba de un ferrocarril interoceánico que iba a unir Chile con la costa del Atlántico. Sin embargo, también Perú, ¿cierto? Está trabajando un tema de un tren bioceánico que una el Pacífico con el Atlántico, ¿no? En unión con Bolivia y en unión con Brasil. Y están en eso. Entonces, yo les explico esto por qué. Porque cuando uno comienza a ver, dice, oye, se viene todo esto, tenemos los más grandes call centers de los países fuera de Brasil, tenemos los más grandes call centers están en Perú. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar en el corto plazo es que el tema de atención y servicio va a comenzar a cobrar fuerza. Pero ¿qué es lo que va a cobrar más fuerza dentro de lo que es atención y servicio? Lo que va a cobrar más fuerza dentro de lo que es el tema de atención y servicio es la atención y servicio a través de la línea. Puede ser a través de la llamada telefónica, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de la página oficial de Facebook y ahí haya gente que esté a cargo de eso. Entonces, hay un tema ahí muy, muy amplio, pero que hay que preocuparnos por trabajarlo. Y ahora vamos a trabajar algunas herramientas ya en la parte práctica, pero quería dejarlo esto claro porque en la primera clase no lo pude desarrollar, en la segunda tampoco, pero en esta tercera sí quería dejarlo claro el tema de coaching, el tema de perspectiva y su impacto dentro de lo que es la atención y el servicio. Si nosotros
no nos preparamos para enfrentar el reto de competir, créanme, la ola va a pasar. La ola va a pasar y se los va a llevar, ¿no? Entonces, la idea es decirles, oye, ahí está, y a cada uno depende. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, el tema de la actitud. Habíamos trabajado un pensamiento que tenía que ver con el tema de la resiliencia, ¿no? Hablábamos de que muchas veces cuando tratamos con el público, a veces tenemos malos momentos, ¿cierto? A veces hay frases que nos golpean y lo que sucede es de que simplemente esas frases que nos dijeron o esa actitud que tuvo el usuario con nosotros nos afecta tanto que al final, al día siguiente, seguimos bajoneados y no logramos levantarnos, y ahí teníamos un primer pensamiento que el día de ayer, perdón, el día lunes lo compartimos, ¿se acuerdan? Que era ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado, hoy es hoy, mi triunfo está cerca. ¿Lo recuerdan? ¿Correcto? Muy bien. Pero adicionalmente a ello, hay algo que he comentado el día de hoy, el tema de la voluntad, ¿no? Cómo la voluntad influye y debemos hacer unas dinámicas, unos diálogos de atención y servicio, ¿no? Los diálogos clásicos que nosotros utilizamos, ya en la primera clase lo habíamos manejado un poquito. Cuando hablamos del tema de la voluntad, yo les decía, hay una conocida oración, lo conversé, creo en la segunda sesión, del doctor Barnard, que dice, ¿no? Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Entonces, el punto es el siguiente. Ningún proceso de cambio, ningún proceso de trabajo actitudinal se puede dar si es que nosotros no trabajamos primero sobre ¿qué? Sobre la actitud. ¿Ok? Hay un libro de Maxwell, si no me equivoco, La actitud hace la diferencia, ¿no? Hay un libro de Dale Carnegie que habla, que dice, titulado Cómo ganar amigos e influir sobre los demás, pero él también tiene un libro sobre el arte de hablar en público. Entonces la pregunta que uno se hace es, oye, si hay todo eso, ¿por qué antes no cobraba el valor que ahora sí estamos viendo, ¿no? Está cobrando valor el tema de la comunicación, está cobrando valor y está cobrando fuerza el tema de oratoria, está cobrando importancia los temas de resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué antes no? Y ahora sí, porque ahora estamos enfrentando un contexto totalmente distinto al momento de trabajar con el público. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para enfrentar el reto de competir. ¿Ok? Entonces, esa oración de Barnard, yo se las he plasmado acá, esto se lo voy a hacer llegar. Ahí está. Hola. A ver si por favor apagamos micrófono que se está acoplando un ruidito por ahí, por favor. Entonces, esta es la oración de Christian Barnard, ¿cierto? Vamos de lo simple a lo complejo, ¿ya? Poquito a poco. ¿Ya? Dice, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. La pregunta es, la disposición, el ánimo, en este contexto, si estamos haciendo un trabajo a través del teléfono, por ejemplo, o a través de una llamada por WhatsApp, o a través de una videollamada, lo habíamos conversado en las clases anteriores, se va a ver influenciado por el tono de voz y por la expresión corporal. Esa expresión corporal tiene tres componentes, lo habíamos dicho. La parte gestual, la parte de la expresión corporal en sí, o sea, la parte de los ademanes, ¿no? Que es la parte que mayormente la gente suele creer que es la más importante, y después tenemos la mímica, ¿no? Cuando imitamos el movimiento de alguien. Pero la pregunta es, ¿por qué el lenguaje corporal influye tanto en esto que estamos haciendo? ¿Por qué influye tanto? ¿Por qué el lenguaje corporal? Yo quiero que veas este detalle. Una cosa es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otra es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
¿Ven cómo influye la gesticulación en el tono de voz? ¿Ven cómo influye? Una cosa es, hola, ¿qué tal? Y otra es, hola, ¿qué tal? Yo puedo decirte, hola, ¿qué tal? No es lo mismo, mira, el tono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A, B y J y asociados, buenos días. Martín Salinas le saluda. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Influyen los tonos de voz? ¿Influye la tonalidad de voz? ¿Influyen los gestos? ¿Influyen los ademanes? ¿Influyen? Usted puede responderlo ahora. Entonces, puede responderlo a través de chat. Sí influye. La pregunta es, cuando vamos a hablar, cuando vamos a atender a la gente, ahora tenemos entonces solo una plantilla. La plantilla, a ver, en ventas tenemos algo que se le llama el speech. En atención y servicio también se preparan lo que son los speech, ¿no? O discursos del servidor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de discursos del servidor, o presentaciones del servidor, perdón, tenemos que entender nosotros que tenemos que preparar los guiones, ¿no? Normalmente, lo que regularmente se suele hacer es, en este caso, A, B y J asociados, ¿no? O gracias por llamar a, ¿ya? Ustedes pueden ir armando su speech. Gracias por llamar a, Martín le saluda, ¿en qué puedo servirle? Y de ahí, ¿no? Con quién desea comunicarse, o sea, ya ahí vamos jugando. Particularmente, lo que siempre pasa es de que tú vas a una entidad, ellos te dan ya el speech. Lo que yo recomiendo muchas veces es que nosotros fabriquemos nuestros speech y que seamos lo más naturales posible. Yo recuerdo hace 20, 25 años atrás, aló, buenos días, ¿no? Martín Salinas le saluda, con quien tengo el gusto de hablar. Ahora, la entrada clásica es, gracias por llamar a, mi nombre es, ¿en qué le puedo servir o ayudar? O con quién desea comunicarse, o con quién tengo el gusto de hablar. O sea, eso ya lo vamos jugando. Hay entidades que sí tienen un speech preparado. Hay entidades que tienen un speech preparado. Ojo, hay entidades que tienen un speech preparado. Si la entidad te da el speech, perfecto. Si tú puedes fabricar tu speech, fenomenal. Por ejemplo, a veces a ustedes no necesariamente les toca informar. Muchas veces ustedes tienen que persuadir como servidores. O sea, te están brindando un servicio y muchas veces tú tienes que convencer a la otra parte de algo. Entonces, hay también una mecánica que se utiliza para ello. Te voy a poner un ejemplo simple, porque es un tema bastante amplio, pero te lo voy a poner así de manera sencilla, rápida. A ver, si yo hago lo siguiente, imagínate, vamos a dejar un ratito el tema de atención, te voy a hacer un demo así cortito nomás. Yo me encuentro con una señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Una pregunta, regularmente usted, ¿cuánto se demora en aprender un idioma? Te va a decir, bueno, en el método clásico, 1 año, 2, 3 años, perfecto. Y si yo le doy la oportunidad de que usted pueda aprender ese mismo idioma que se demora en aprenderlo 2 años, 1 año o 3 años, a la mitad de tiempo o a la cuarta parte del tiempo, ¿le interesaría? Entonces, lo normal, la respuesta clásica es, claro, sí me interesaría, ¿cierto? Porque tú dices, oye, me voy a ahorrar tiempo. Pero si está todavía un poquito dura, yo le voy a decir, ¿y te imaginas si, así como te ahorras tiempo, te ahorras dinero? Yo lo que estoy buscando en todo momento es que ella me vaya dando puro sí. Entonces, regularmente cuando en el Estado o en el sector privado se hacen campañas donde queremos que la gente haga una determinada acción o tome una decisión, ¿no?, positiva para lo que nosotros estamos buscando, para el bien de ellos mismos, ¿cierto? Lo que nosotros no hacemos es justamente buscar que la gente siempre nos responda con un sí y irlos direccionando hacia lo que nosotros queremos. Estoy hablando ya no de servicios, estoy hablando de ventas. Pero ese es un método
que se utilice, es bastante amplio, es materia de otra capacitación, pero que permite ir llevando a la gente o direccionando a la gente hacia lo que tú en ese momento estás buscando. Entonces, algo que estoy viendo es que hay ciertos principios de la venta que se pueden usar al momento de brindar un determinado servicio. A veces las personas son reacias a algo que va a ser beneficioso honestamente para ellos. Hay gente que es reacia a educarse, hay gente que es reacia a comer sano, o hay gente que se resiste o no pone en valor. Entonces, a veces el error de muchos es que solamente preparan una presentación para informar, preparan una presentación simplemente para que la gente se entere de algo. Pero mejor sería que preparen una presentación para que la gente tome una decisión conforme a lo que tú tienes como propósito. Ahí cambia la cosa. Si yo agarro y a la gente comienzo a preparar un speech donde la persona pueda tomar una decisión que al final va a ser buena para ella, pero si yo solamente informo, que es lo que regularmente vemos por parte de la mayoría de instituciones, que informan, pero no llevan a las personas a la toma de decisión que estamos buscando y que va a ser de beneficio para ellos. Por ejemplo, pongo un caso. Se habla que el país tiene una gran cantidad de jóvenes que son ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Qué speech se ha preparado para que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, ahora en esta explicación brevísima que les hice hace un momento, ustedes saben que esa explicación que yo les he hecho son como 30 diapositivas, y se titula Perú, el nuevo paraíso de las oportunidades. Obviamente ese era el título hasta antes de la pandemia. Sin embargo, después de la pandemia, oportunidades van a seguir habiendo, pero han cambiado una serie de situaciones para aprovechar esas oportunidades. Pero el detalle es el siguiente. Si hay una gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y tú le comienzas a mostrar a ellos cuáles son las nuevas oportunidades que se vienen, qué es lo que qué oficios se van a requerir, oficios, de 6, 7, 8 meses de entrenamiento o de estudio, de capacitación, se van a requerir para aprovechar oportunidades laborales. ¿Tú crees que ese joven estaría emborrachándose o drogándose o en algún vicio? Pues estaría preparándose y entrenándose. Por eso yo le decía a la clase anterior, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrenar un grupo de jóvenes en atención y servicio y los resultados positivos que hubo. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer, y yo le digo porque yo sé que muchos de ustedes más adelante tal vez pueden pasar a una jefatura o pueden estar a cargo de un grupo de personas en atención y servicio, es que nosotros tenemos que aprender a coachar a la gente. Y lo que tenemos que hacer es cambiarle la perspectiva. O mejor dicho, mostrarle una perspectiva distinta para que las personas sepan aprovechar las oportunidades. Yo se los dije en la clase pasada y si no se los dije, se lo digo el día de hoy. Ganarse la lotería no es cuestión de suerte. Ganarse la lotería es simplemente una oportunidad. Suerte es que el boleto ganador entre por la ventana de tu auto, entre por la ventana de tu casa o caiga de casualidad en el bolsillo de tu pantalón o en tu cartera o en tu billetera. Oportunidad es cuando tú vas y compras el boleto ganador. La pregunta es, ¿la gran mayoría de personas están comprando el boleto ganador o están comprando el boleto para aprovechar la oportunidad o están esperando que se dé una situación de suerte? Las oportunidades nosotros las tenemos que fabricar. Entonces, ¿cuál es el error que hay no en todo el país, pero en gran parte de la gente y en gran parte de los grandes medios comunicacionales que yo estoy viendo? Es que a la gente se le muestra problemas, pero no se les muestra oportunidades. Y se muestran problemas y la gente simplemente reniega, entre ellos se pelean y todo lo demás, pero pocos pueden ver las oportunidades. Y si yo en vez de mostrarte los problemas te muestro las oportunidades, hay mucha gente que se ha reinventado, ¿cierto? Y hay gente que no ha podido reinventarse y no la critico. Pero si alguien le muestra las nuevas oportunidades que se están generando, entonces la cosa cambia radicalmente. Te pongo un caso. Si antes de la pandemia se necesitaban 5.000 operadores para cámaras de seguridad, por ponerte un ejemplo sencillo,
¿Te imaginas ahora cuántos se van a requerir después de la pandemia? Ahora yo le pregunto, ¿las cámaras han cobrado fuerza? Sí. Son una herramienta valiosa. Es más, ahora hay los drones también que están utilizando las fuerzas policiales para la seguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse en temas tecnológicos, sí. Pero ahora yo les hago otra pregunta. Ahora estamos usando el Zoom, hay el Meet, etc. Pregunto, el hablar en público antes era lo normal, ¿no? O sea, me preparaba para hablar en público en un aula, en un auditorio. Ahora me tengo que preparar para hablar con la gente a través del Zoom o del Meet. Entonces, esa es la nueva coyuntura, ese es el nuevo contexto que nos toca enfrentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para enfrentar con éxito el reto de competir. Y eso va a depender exclusivamente de nosotros. Por eso que el doctor Cubano decía algo importante. De nada vale que tú quieras que metas un presupuesto enorme en educar a la gente, o sea, en querer educarla, y dices, ya, si es que la gente no tiene la voluntad, porque la pregunta es, ¿cuántos empiezan y cuántos terminan de educarse? ¿Cuál es el nivel de deserción escolar, universitaria, etcétera? Porque lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la voluntad. Si trabajamos sobre la voluntad de la gente, si buscamos que la gente ponga ganas, si le hacemos ver a la gente el panorama positivo que se viene, van a poder aprovechar una oportunidad. Cuando el gas natural llega al Perú, te pongo un ejemplo más, nosotros tuvimos una conferencia que nosotros la organizamos en el Hotel Riviera en el año 2003, que se titulaba Camisea la oportunidad. 2003-2004 fue. Y me acuerdo que fueron pocas personas. Y uno de los expositores hablaba de cómo el gas natural iba a influenciar en el cambio en la economía, iba a ser una... el gas iba a ser determinante para que los hogares puedan ahorrar dinero y obviamente pues esto pudieras tener gas todo el día y mucho más cómodo muchas veces que un balón de gas, o puedas fabricar una serie de productos con gas natural, como ahora está sucediendo, hay muchas fábricas que usan el gas natural. La pregunta es, escucha bien, la pregunta es la siguiente, para instalar esos puntos de gas en las fábricas y en las casas se requería personal. ¿Cuántos estudiaron esa carrera cuando se necesitaba? Pocos. Y esos pocos que estudiaron aprovecharon la oportunidad. Yo te hago una pregunta. Si mañana o pasado, de acá a 3 años, o a 4, a 5, o a 2, o a 1 año, o de acá a meses, se construye un tren desde el sur, desde Tacna hasta Tumbes, y otro que vaya del Pacífico hasta el Atlántico, y se requiere personal, si los peruanos no están preparados, ¿quiénes van a aprovechar esa oportunidad? Los extranjeros. ¿Es culpa de ellos aprovechar una oportunidad simplemente porque ellos se informaron y los otros no? Ahora se dan cuenta por qué es importante sacarnos nosotros nuestras creencias, muchas veces tenemos posiciones sesgadas, ideológicas, etcétera, y no nos damos cuenta de las oportunidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros para saber aprovechar una oportunidad? Entonces, tenemos que prepararnos para poder aprovechar las oportunidades, tenemos que prepararnos para enfrentar el reto de competir. Pero a veces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos nuestra perspectiva de las cosas y hay cosas que están ahí encajonadas, cerradas, y simplemente no estamos dispuestos a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, ¿qué sucede? Así como pasa en el análisis del contexto, pasa lo mismo al momento de atender al público. Hay muchos que no están dispuestos a utilizar la tecnología. Yo tengo muchos colegas que son conferencistas, que son coach, que son docentes, que no les gusta utilizar esta herramienta del Zoom, se resisten al Meet, antes de esta pandemia se resistían al Facebook Live, se resistían a hacer presentaciones a través del YouTube, se resistían a una serie de cosas, ¿no? Hay gente que hasta ahora se resiste a usar el Yape, se resiste a utilizar la tecnología para hacer pagos, etc. Es algo que está sucediendo.
Hay gente que se está resistiendo. Y hay gente que está aprovechando la oportunidad. Entonces, si hoy día nosotros, antes de finalizar nuestro taller, después del break vamos a entrar a algunas técnicas, así como el speech que expliqué hace un momento, si nosotros, finalizado el taller, sabemos valorar lo que son las oportunidades, si finalizado el taller nosotros tenemos una perspectiva distinta y al final cada uno, después de lo que les he explicado, llegará a una conclusión y dirá, oye, tengo que prepararme para enfrentar con éxito el reto de competir. Porque si no me preparo para enfrentar con éxito el reto de competir, simplemente vas a ser uno más. Y va a venir otro que sí está preparado para enfrentar con éxito el reto de competir. Mire, ¿cómo puede suceder que en un lugar donde hay 20 servidores, sea en el sector público o privado, si se hace una encuesta, uno o dos se lleven, pero se lleven por goleada, por utilizar un término deportivo, al resto de colegas que están brindando el mismo servicio? Simplemente ¿por qué? Porque tienen una actitud, tienen una perspectiva distinta de las cosas. Esta pandemia algo sí nos está enseñando. La gente ahora está aprendiendo a valorar más el trabajo que tiene. Hasta antes de la pandemia muchos renegaban del trabajo que tenían. Si usted conocía a alguien que renegaba o conocía un caso de esos, puede escribirlo. ¿Cuánta gente ahora, después de la pandemia, ha comenzado a valorar su trabajo? ¿Cuánta gente, después de la pandemia, ha comenzado a valorar el empleo que tiene? ¿Usted sabe cuántas personas han dejado de trabajar de manera independiente o han dejado o han quedado sin empleo en este contexto? Esto realmente nos tiene que llevar a la reflexión. Para mí, cuando me ha tocado retornar a dictar algunas clases así, lo que pasa es que mis clases, como son aire libre, o sea, yo puedo trabajar en patios o puedo trabajar en playas, etcétera, entonces tengo otra dinámica distinta, ¿no? O sea, aparte de esto, tengo otras dinámicas distintas. Entonces, hay maneras de trabajar. Y la verdad que para uno es gratificante cuando uno se encuentra en una coyuntura donde tú dices, oye, ¿qué está pasando, no? Yo tengo la oportunidad de poder dictar, tengo la oportunidad de poder aprovechar este contexto de la pandemia, pero ¿y cuántos no tienen esa oportunidad que nosotros tenemos? ¿No? Ustedes que están participando de este evento, todas tienen un empleo, ¿correcto? Están trabajando, ¿cierto? O trabajan de manera independiente o trabajan en el sector público o privado, tienen un empleo. Pero ¿cuánta gente en este momento no tiene esa oportunidad? Entonces, eso es algo que yo por favor quisiera lo pongamos en valor, que es algo que yo quisiera que ustedes reflexionen y lo pongamos sobre la mesa, ¿no? O sea, muy pocos están hablando de lo valioso, del cambio que ha habido en la gente en cuanto a la primera etapa, o sea, el antes de, y ahora que estamos en la pandemia, cómo han cambiado las cosas. Entonces, ya visto eso, vamos a entrar ahora sí, después vamos al break todavía, vamos a entrar al tema que me importa, ir preparando los speech. Profesor, no sé qué ha pasado. ¿Me ven? ¿Me confirman, por favor? ¿O es la iluminación? ¿Qué ha pasado? Muy bien, a ver. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿La iluminación sigue igual o ha cambiado? Tengo retorno. ¿Y qué pasó? Ya. ¿Estamos bien? ¿Me ven? Sí, correcto, estamos en sintonía. Ya, ok, disculpe, sino que hay ya no es error mío, que hay un problemilla con... Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos que armar un speech. ¿Estamos ok? Gracias, chicas. Bueno, sé que están ahí, Chicos también, Carlos, qué gusto. Entonces, hay un detalle. Tenemos que preparar speech. Cuando preparamos speech, lo decíamos hace un momento, lo quería hacer después del break, pero vamos a hacerlo. Hay tipo de saludos. El saludo clásico, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es, ¿ok? ¿En qué le puedo servir o ayudar?
Segundo speech. Gracias por llamar a... Mi nombre es... ¿En qué le puedo servir o ayudar? ¿Estamos? Otra entrada que les había mencionado, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Cuando encontrábamos a una persona que tal vez estaba media desubicada, tú la encontraste en el camino, digamos que en su oficina, saliste y hay alguien que no... Entonces, puedo hacer lo mismo o simplemente, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿En qué le puedo servir o ayudar? ¿Estamos? Entonces, repito, primer speech. ¿Recuerdan el primer speech? ¿Cuál era? Puede escribirlo. Quiero ver cuánto lo recuerdan y quiero ver cuánto los han anotado. El primer speech. Ya, ese es el segundo. ¿Cómo está usted? Recuerde, ¿cómo está usted? Punto suspensivo, o sea, hago un silencio breve, hago un silencio breve, hago un silencio breve, ¿ya? Hago un silencio breve, hago un silencio breve, hago un silencio breve, ajá, ¿cómo está usted? ¿Bien? Ah, excelente, Delia. ¿Estamos bien con la batería acá? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ahora sí, ya estamos mejor. Era la batería, sino que no me podía mover. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Mi nombre es, ¿en qué le puedo servir o ayudar? ¿Ya? Ese es, ¿cómo está usted bien? Es una opción. Ojo. La otra es, cuando viene la llamada, la entrada de llamada, gracias por llamar a XXX, ¿no? Mi nombre es, simplemente el nombre es suficiente, ¿eh? Mi nombre es, ¿para qué? No te pueden llamar por tu nombre, ¿no? Mi nombre es, ¿en qué le puedo servir o ayudar? ¿Ok? ¿En qué le puedo servir o ayudar? Entonces tenemos dos entradas. Repito, la de ¿cómo está usted? Bien, es para el presencial. La otra es para la llamada telefónica. También en el presencial yo le puedo decir buenos días, buenas tardes, soy el señor tal, ¿en qué le puedo servir o ayudar? O sea, por eso, la clásica ya no la estoy usando mucho porque ya la conocemos, es la clásica. La otra era, la primera que usé era la de la llamada telefónica y la otra es cuando lo agarro, ¿cierto? Despistado, ¿cierto? Sobre todo cuando hablábamos en la primera clase, cuando es un cliente medio tímido, un cliente silencioso. ¿Cómo está usted? Bien. Si yo simplemente le digo, ¿cómo está usted? Y no lo llevo a decir bien, lo que va a pasar es que me puede decir mal. Entonces, ¿cómo está usted? Bien. Pero decíamos, ¿por qué a veces jugamos con ese saludo? Porque muchas veces sucede que cuando usted dice buenos días, y a veces la persona viene a hacer un reclamo, te dice, te puede decir, tú le dices buenos días y él te dice, ¿qué tienen de buenos? ¿Estamos? Entonces, así es. Perfecto. ¿Estoy viendo? Perfecto. ¿Ya? Ok, por eso le decía, vamos a ver los tres. En llamada telefónica, gracias por llamar a, le saluda Martín Salinas o mi nombre es Martín Salinas, ¿en qué le puedo servir o ayudar? ¿Estamos? Esa es una opción. Llamada telefónica. En los saludos cara a cara, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es, ¿no? ¿En qué le puedo servir o ayudar? O la otra opción, cuando es medio tímido, cuando está medio ahí perdido, está en el limbo, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿En qué le puedo servir o ayudar? ¿Hasta ahí estamos bien? Queda claro, ¿correcto? Muy bien. Ahora el asunto es el siguiente. Acá hay un detalle adicional. Algo que a nosotros, y lo vamos a trabajar en la, pasado el break, lo voy a trabajar con ustedes, vamos a trabajar mucho la voz. ¿Ok? Vamos a trabajar mucho la voz, la pronunciación. ¿Cuántos de ustedes al momento de hablar
sea en público, sea a través de la línea telefónica, o ahora que están usando a veces el Zoom u otras herramientas de las videollamadas o de las videoconferencias, tienen dificultades para pronunciar, para vocalizar. ¿Cómo les va en ese aspecto? A ver, anótenme un ratito antes que nos vayamos al break para luego voy a subir la otra diapositiva y trabajar. Todas hablan con facilidad, todas y todos hablan con facilidad. Hay dificultades para expresarse y hablar en público, para expresarse y hablar detrás de una línea telefónica. Escríbanmelo, por favor. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Ah? Ahí lo pueden escribir, por favor. Todas no tienen dificultad, entonces después del break vamos a hacer unos ejercicios de educación de la voz. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, a ver. Perfecto. Díganme, ¿cuántas de ustedes están trabajando la atención y servicio a través del teléfono o a través de la videollamada? ¿Alguna de ustedes o ninguna? ¿Todas están en actividad presencial? ¿Todas están en actividad presencial? ¿O algunas están trabajando a través del teléfono en estos momentos o están atendiendo quejas y reclamos a través del teléfono? ¿Cómo están haciendo? Presencial. En algunos casos remota. Remota. Ya. Perfecto, tenemos los dos casos. Muy bien. Vamos a hacer un trabajito entonces ahorita. Perfecto, María Vargas, qué gusto. Qué gusto. De manera remota. Ya, ahora, ¿quiénes de manera remota están atendiendo al público? ¿O están atendiendo consultas? ¿O están orientando a través del teléfono a los usuarios? ¿Eh? Primero por escrito, después ya los audios, porque si no después nos colamos. Pero un ratito. ¿Cómo sería? Vamos a verlo. A ver, veamos un caso, ¿ya? Cuando nosotros, ya ves, de una línea telefónica y plataforma. Gracias, Delia, ¿ya ves? Correcto, correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos detallitos. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos a través de la línea telefónica, a través de una herramienta como esta, o estamos en vivo y en directo, una de las cosas que tenemos que trabajar es la educación de la voz. Entonces, por ejemplo, un primer ejercicio que nosotros tenemos que trabajar es este. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a gesticular de manera exagerada, ¿ya? Vamos a practicar un rato, ¿ya? Pueden abrir sus cámaras para gesticular todos juntos, ¿ya? Vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, abran sus cámaras, ¿ya? Abran sus cámaras, ¿ok? Busquen un lugar, siéntense bien cómodas en su salita o en su escritorio, ahí en su habitación, para que podamos hacer unos trabajitos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir una frase, yo voy a decir una frase, ya, un ratito, ¿ya? Un ratito. Por ejemplo, a ver, todavía no voy a cerrar la diapositiva. Acá tenemos la diapositiva, la que venimos usando. Ya. Por ejemplo, si yo digo, para que si alguna no lo tiene claro, ya. No hay problema. Primero vamos a darle prioridad a la lectura y luego entramos acá, ¿ya? No hay problema. Después ya la cierro. ¿Ya? Perfecto, Braulio. Entonces, por ejemplo, yo digo, si piensas, a ver, vamos a gesticular, ¿ah? Si piensas que estás vencido, vencido estás. Otra vez, todos juntos. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Mire, si piensas que estás vencido, vencido estás. Ustedes pueden ver la diapositiva, ¿verdad, Janet? ¿Puede verla, la diapositiva? Ya, correcto, todos pueden verla. Si alguno no puede, ya. Yo lo que quiero que hagan esto es, si piensas que estás vencido, vencido estás. Ya. Otra vez, si piensas que estás vencido, vencido estás. Gesticulemos. Relajados, estamos todos en familia, en confianza. ¿Listas? Va. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Otra vez, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Entonces, hasta acá que hemos visto, gesticular. La pregunta es, ¿y cómo hago yo si no tengo una buena dicción, una buena vocalización? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Entonces, yo puedo agarrar, tengo mi lapicero. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Es un muy buen ejercicio para mejorar, ¿qué cosa? La dicción, para mejorar la articulación al momento de expresarnos y hablar en público. ¿Estamos? Y hablar a través de la línea telefónica. Entonces, usted tiene su speech, ¿no? ¿Cómo está? Yo puedo acá. Gracias por llamar a... Le saluda Martín Salinas. ¿En qué le puedo servir o ayudar? Repito, hoy día la voz cobra fuerza, cobra fuerza. Si estamos con el público, el barbijo. El barbijo ya es una barrera, ¿cierto? Ya es una barrera. Entonces tenemos que ver la manera de que nos dejemos entender, que no haya ninguna barrera al momento de comunicarnos. Eso es muy importante. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un break, ¿te parece, Braulio? A ver, ¿me confirmas? Gracias, Janet, por tu participación y gracias a todas. O seguimos, me avisas, Braulio, por favor, para poder hidratarnos y de ahí continuar con un trabajito que tengo ahí preparado. ¿Perfecto? Perfecto, Braulio. Vamos a un recreo y de ahí retornamos, nos reencontramos 8:14, ¿les parece? ¿Les parece? Perfecto, perfecto, Braulio. Entonces, vamos a un break y nos reencontramos para ser exactos, y 8 yo en mi celular tengo 8:04, 8:15, ¿está bien? Como para hidratarnos un poquito. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, Braulio, perfecto. Ok. Regresamos entonces en breve. Encontramos. Estábamos entonces trabajando los temas de voz, ¿no? Los temas de educación de la voz. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Ya? Estábamos viendo los tipos de saludos, ¿cierto? Entonces, visto esto, vamos a hacer un siguiente trabajo. ¿Estamos todos? ¿Todas? Muy bien. Muy bien. Entonces, para la que me preguntaron, el libro que les estaba recomendando, El arte de
de Inventarse Profesiones, de Sergio Bullock, un muy buen libro que les puede ayudar bastante, El arte de inventarse profesiones, ¿ok? Muy bien, estábamos viendo, rebobinando un poco lo que hemos visto, un tema que le estamos dando mucho valor para este taller virtual es el tema de la actitud. ¿Por qué le estoy dando tanta fuerza a ese tema? Porque es algo que en los distintos talleres que estamos desarrollando, la gente te está diciendo nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestras ganas, el ánimo está bastante golpeado, ¿cierto? Y bueno, yo estoy seguro que nuestras autoridades, las entidades responsables van a estar trabajando mucho sobre ese tema, seguro. Y dentro de este taller, el tema de la actitud es determinante. Yo te voy a contar una anécdota antes de entrar en este ejercicio. Recuerdo el año 95, 94, me tocó trabajar en una conocida empresa de venta de gaseosas, ¿no? Tenía 24, 25 años, ya venía de una experiencia en venta horizontal, en atención al cliente, en lácteos, y me tocó tener una experiencia distinta. Me tocó, me acuerdo, una zona, un territorio bastante difícil en ese entonces, porque era un territorio donde no había ni siquiera pista, no había asfalto, era un distrito bastante humilde de la década de los 90 en nuestro país. Y imagínense, pues, en ese entonces, hacer trabajo de... la venta no solamente es venta en sí, sino también tienes que hacer un trabajo de merchandising. Yo tenía 25 años, 24 años más o menos, aproximadamente, y una de las cosas que era clave, era determinante, era justamente la actitud. O sea, la actitud frente al reto. Y yo me quedo contento porque pasaron los años y fue uno de los territorios que mejor se trabajó con esa empresa donde me tocó laborar, pero adicionalmente, cuando ya dejamos la zona y también ya tuve que retirarme de la empresa para irme a otra, yo recuerdo que me quedé contento porque la gente, pues, a pesar de que ya nos habíamos retirado, siempre nos recordaba. ¿Por qué? Porque siempre llegábamos con una actitud positiva y ganadora. Y eso es justamente lo que nosotros queremos dejarles a ustedes, dejarles algunos tips, algunos speech y también dejarles la actitud. Lo más importante que tiene que salir de este taller finalizado es la actitud. Sin actitud no vamos a lograr mucho, más en este contexto, ¿no? En el contexto anterior, antes de la pandemia, hasta te dabas el lujo de decir, voy a ver otra oportunidad. Ahora la cosa ha cambiado bastante. Pero, repito, me quedo contento por todo este grupo que se ha formado en estos 3 días que hemos estado entrenándonos. Yo me quedo feliz y vamos adelante, ¿ok? Muy bien, un fuerte aplauso para todos ustedes, damas y caballeros, y vamos a lo nuestro, ¿ok? Muy bien. Estábamos en la oración de Barnard y estábamos trabajando algunas técnicas que tienen que ver con la voz, ¿no? Gesticular, ¿cierto? La expresión corporal, ¿cierto? También entra a tallar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una presentación, la expresión corporal también influye, ¿no? Entonces, vamos a expresar ahora esto con gestos, con voz y con ademanes, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros cuánto influye la expresión corporal dentro de la tonalidad de la voz. Entonces, ahí sus lugares nomás, no enciendan su cámara, no es necesario, vamos a practicarlo juntos. Pero dice, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Acá viene. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás.
Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Pregunta para todas y para todos. ¿Cuál es el mensaje que les está dejando este pensamiento el día de hoy? Pueden escribirlo en este preciso momento, pueden escribir cuál es el mensaje que nos deja este pensamiento. Repito, ¿cuál es el mensaje que nos deja este pensamiento? A ver, vamos escribiendo qué mensaje nos deja este pensamiento. ¿Ah? ¿Cuál sería el mensaje? Dice, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Muy importante, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. ¿Perfecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es necesaria la preparación? Sí, pero la pregunta es necesaria la actitud? ¿Qué opinan ustedes? Podemos opinar con toda confianza, con toda libertad. ¿Influye o no influye? ¿Influye la actitud o no influye? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influye o no influye? Deje su mensaje. ¿Influye la voluntad o no influye la voluntad? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influye o no influye la voluntad? ¿Ah? Vamos escribiendo. Eso, así tiene que ser, chicas. Vamos. Muy bien, Guadalupe. Muy bien, Jessica. Muy bien. Claro, claro que influye. Yo le hago una pregunta. Una pregunta. ¿Influye la actitud de sus compañeros de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influye o no influye? Pregunta número 2. ¿Influye o no influye la actitud de los colegas? La actitud de los compañeros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Influye? ¿Influye la voluntad de ellos? ¿Influye? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ahora la otra pregunta es, ¿influye lo que escuchamos? ¿Influyen las noticias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influye o no influye? Sí, influyen las noticias. ¿Cierto? Claro que influye. La pregunta es, ¿influye lo que la gente ve en la actitud y en el concepto que ellos tienen de los servidores públicos y privados? ¿Influye? Influye. Entonces, cuando nosotros vemos que muchos dicen, la actitud no influye, la actitud no es lo de menos. Claro que sí influye. Claro que sí influye. Yo te voy a decir algo. Cuando yo retomé mis clases, digamos, personalizadas, después de esta situación que estamos viendo, a mí algo me llamó poderosamente la atención. Yo todos los días, yo les he comentado desde el primer día de clases, me gusta mucho el deporte. ¿Y qué pasó? Cuando me tocó ir a clases, sucedió lo siguiente. ¿Sabes a qué hora me levanté? A las 3 de la mañana? Imagínate, porque como tenía que llegar a la clase a las 7 de la mañana, me levanté a las 3,
Esperé que sea a las 4 y me fui a hacer mi deporte hasta las 6 de la mañana. La pregunta es, ¿qué me motivó a levantarme tan temprano? Si no hubiera habido clase a las 7, tal vez salía a hacer deporte un poquito más tarde. Justamente lo que movió mi voluntad era retomar mis clases personalizadas. Y lo logramos. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Siempre hay un factor que influye en nuestra voluntad. Las necesidades materiales, espirituales y emocionales también influyen en que nosotros lleguemos a un lugar con una determinada voluntad, con una determinada actitud. Entonces, ¿es importante? Es importante. Por eso que cuando se desarrollaron estos 7 meses de la pandemia, yo decía, todos se preocupan por el tema del virus y está muy bien, la distancia social, perfecto. Pero yo decía, ¿y la parte actitudinal? ¿Dónde dejamos la parte actitudinal? ¿Dónde queda la actitud? No puede quedar de lado. Y el deporte es un gran vehículo que nos va a ayudar mucho, no solamente a relajarnos, a sentirnos mejor, sino algo muy importante. Nos va a ayudar también a tener una permanente actitud positiva. Y la buena nutrición también es importante. ¿Influye el comer sano en la atención y el servicio? Claro que influye. Todo influye. Entonces, visto esto, vamos nosotros a hacer un trabajo bien simpático el día de hoy. ¿Ya? Bien simpático. Ya estamos terminando, vamos a hacer algo muy importante. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a usar ahora? Como alumnos que ya estamos finalizando, es un taller corto, ¿no? Pero hemos dejado algunas cosas importantes. Este taller de atención y servicio se ha enfocado un 35% en la actitud. Ya en las primeras clases vimos los tipos de clientes, cómo interactuar con ellos, hemos visto el momento de contacto, momento de verdad. Recuerden que ahora el momento de contacto, escuchen bien, el momento de contacto el momento de contacto está muy influenciado por la actitud. Y la actitud se ve reflejada cuando estamos cara a cara, ¿cierto? No solamente los gestos, antes de la pandemia se veía reflejada hasta cuando dábamos la mano. Ahora la actitud se ve reflejada, sí se ve reflejada, y se ve reflejada cuando recibimos una llamada telefónica o atendemos a los clientes a través de la llamada telefónica o el WhatsApp. ¿Influye? Influye. Entonces, visto esto, nosotros vamos a hacer un trabajo ahora, que yo lo tenía preparado. Un ratito. Vamos a la siguiente. Ok. Ya, acá tenemos unos trabalenguas. ¿Ya? Entonces, siempre en los talleres nos piden esto. Me gusta siempre darles herramientas que nos puedan servir en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar un trabalenguas. ¿Les parece? ¿Los trabalenguas ayudan? Ayudan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un trabajo bien simpático. ¿En qué consiste este trabajo bien simpático? En lo siguiente. Vamos a verlo. Lean primero el trabalenguas. ¿Listos? A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. ¿Correcto? Tenemos 2 trabalenguas más después, ¿ah? ¿Cómo se trabaja con los trabalenguas, profesor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se trabaja? Vamos a verlo. Yo voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Voy a hacer lo siguiente. Yo tengo mi primer ejercicio, el que hicimos al comienzo, de articulación. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Acá. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ahora ustedes, listos, listas, va. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Cambiamos. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Profesor,
antes que acabe el taller. Tengo una voz muy bajita. Tengo el volumen de la voz bajo. ¿Qué hago? ¿Te acuerdas la oración de Barnard? Antes que me olvide, ¿ya? Y el trabalenguas también pueden hacerlo así, ¿ah? Acá, con la boca cerrada. Si piensas que estás vencido. O sea, es como si yo estuviera hablando, pero con la boca cerrada. Imagínate que estás así. Normalmente ese ejercicio, ¿sabes cómo lo hacemos? Si estás en tu casa con tu pareja, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, el ejercicio es así. Tú dices, el ejercicio es así. Si piensas que estás vencido, escucha, si piensas que estás vencido, o sea, yo lo que trato es de pronunciar la frase con la boca cerrada. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Saben para qué nos va a servir? Nos va a servir para potenciar la voz, para potenciar la voz. ¿Estamos? Es un ejercicio para potenciar la voz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo. Ahora vamos a verlo con el trabalenguas. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta, cuesta, vais a cuesta. Gesticulando. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta, cuesta, vais a cuesta. Con lapicero. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta, cuesta, vais a cuesta. Con la boca cerrada. ¿Estamos? Entonces, ya no te vas a poner nerviosa o nervioso al momento de hablar, no te va a temblar la lengua, tú tienes que practicarlo de manera constante, ¿no? Entonces, uno puede trabajar la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cierto? Gracias por llamar a ABJ. ¿En qué le puedo servir? Tonalidades de voz. ¿Quieres mejorar tu tonalidad y expresión corporal y tu expresión al momento de hablar? Imagínate que este fuera un espejo. Entonces tú agarras. Hola, ¿qué tal? Imagínate que tú estás en un call. Primer tocado. Ellos normalmente tienen un espejo al frente, ¿sabías, no? Entonces, tienen un espejo. Entonces, lo que expresan, lo refuerzan con la expresión de los gestos. En este caso, corporal a través de los gestos. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar a ABJ. Le saluda Martín. ¿En qué le puedo servir o ayudar? ¿Estamos? ¿Es importante? Es importante. Vamos a un siguiente trabalenguas. ¿Qué les parece hasta acá el ejercicio? ¿Les ha ayudado? Si no les ha ayudado, también me lo dicen, ¿eh? Ya está, no hay problema, hay confianza. Muy bien, siguiente trabalenguas. ¿Lo tenemos? Perfecto, perfecto. Dice, dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Repito. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Esto lo puede hacer a velocidad. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Ahora, si tú quieres practicar más en casa, tienes un espejo, lo haces mirándote a los ojos. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Ahora acá. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Y luego a velocidad. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo. Yo al más majo tiro un tajo, que soy jaque de Jaén. Entonces, cuando a mí me tocaba dictar mis talleres en la radio, en la televisión, o cuando tenía mi secuencia en un canal de cable, ¿qué hacía yo? Practicaba. Y un consejo, memorízate los trabalenguas y practícalo. Memorízalo y practícalo. Memorízalo y practícalo. Te va a ayudar una barbaridad. Entonces, ves que la atención y el servicio, vamos ya cerrando y llegando a conclusiones. La atención y el servicio no solamente es un tema
que tiene que ver con procesos, no solamente es un tema de quejas y reclamos, no solamente es un tema de tipos de clientes, no solamente es un tema de momento de contacto o momento de verdad, no solamente es un tema del acercamiento con el cliente, ¿cierto? O con el usuario, sino también es un tema que tiene que ver con la parte física. Entonces tenemos que trabajar sobre la expresión oral y la expresión corporal. ¿Estamos? Pues también lo vamos a trabajar. Y acá tenemos un último trabalenguas. Con eso, para entrar ya a otro tema final. Perdón. Ese es el último. Acá está el último. Este no lo hemos hecho, ¿no? Morías pasó volando por la orilla de ese río, Morías cayó en la orilla y por eso yo me río. Entonces, ¿cuál es el error que yo suelo ver muchas veces cuando se desarrollan estos talleres? Lo primero, para ir cerrando ya el evento, lo primero tenemos que tener clara la diferencia entre atender y servir. Lo segundo es que tenemos que tener claro lo que es el momento de contacto o momento de verdad. Recuerden, hay un contacto visual, hay un contacto auditivo y muchas veces hay un contacto, bueno, hasta antes de esta pandemia había un contacto físico, la gente se daba la mano, un abrazo, etc. Sucedía. Pero ahora tenemos mayormente un contacto auditivo verbal. Entonces hay que trabajar mucho, va a incidir mucho ahora la voz en cuanto a la dicción, la vocalización, la potencia de voz. ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto. ¿Qué otro aspecto hay que trabajar? Tenemos claros los tipos de clientes, cómo interactuar con ellos y ¿qué más tenemos como tema importante? Hemos visto también el día de hoy el contexto. Tenemos un nuevo contexto que nos toca tener claro, ¿ok? Entonces, hay que trabajar en este nuevo contexto que nos toca enfrentar. Hay un nuevo contexto que nos toca enfrentar y tenemos que estar preparados para enfrentar ese nuevo contexto, ¿ok? Muy bien. Algunos puntos que no quería dejar de lado, que los tenía anotados acá. Repasando un poco, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto el tema de los tipos de clientes? ¿Se acuerdan cuando yo les hacía el ejemplo del árbitro? ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, imagínense que el árbitro, pues cada vez que recibe un insulto, alguien le dice una frase dura, se acercase a la tribuna a responderle a cada uno de los aficionados o de los hinchas. Entonces, nosotros cuando trabajamos en atención y servicio, siempre tenemos que mantener la calma, siempre tenemos que estar abiertos a la crítica y siempre tenemos que escuchar. Siempre lapicero cerca a nosotros, siempre donde tener que anotar para cualquier ocurrencia, para cualquier pedido, para cualquier situación. Estar preparados, ¿ok? Toda persona que trabaja de cara al público, recuérdenlo bien, de cara al público, siempre no solamente debe tener una sonrisa, hay que medir la sonrisa, porque a veces la persona puede tomar la sonrisa como sarcasmo o lo puede tomar de mala forma. Entonces hay que siempre saber jugar con nuestro lenguaje gestual, con nuestra expresión corporal. ¿Ok? Un detalle adicional, teníamos, ya repasando para llegar a las conclusiones, clientes visuales, clientes auditivos, clientes kinestésicos. Tenemos que saber trabajar con ellos. Procuremos en la medida de lo posible hacer una buena ambientación donde estamos trabajando, una buena ambientación, que haya un olor agradable en el lugar, que haya los elementos, los muebles, la infraestructura, la comodidad del caso para aquellos que nos visitan, ¿cierto? Y también habíamos hablado de cómo influenciaba, en la primera clase lo habíamos tocado, cómo influenciaba el aire acondicionado, sobre todo en las zonas de calor, o la calefacción en las zonas de frío, cómo influenciaba o cómo influía el calor cuando no había ni siquiera un toldo. Entonces, detalles que hay que trabajarlos para que no influya ningún factor externo en
la atención y el servicio al usuario. Bueno, jóvenes, señoritas, ha sido para mí un gusto, Delia, un gusto, Carlos, pues estaba viendo la lista, un gusto, Sucia, Adelaida, y bueno, creo que hay alguien que se incorporó hoy día, no lo sé, pero igual las clases están grabadas, los que se han incorporado hoy, excelente, y los que han participado del taller desde el primer día, felicitarlos a todos, espero en alguna oportunidad que sea pronto, nos conozcamos en vivo y en directo, podamos estrechar esa mano, darnos un fuerte abrazo, y yo quiero felicitarles a todos ustedes que han participado estos 3 días en este taller en línea de atención y servicio al cliente. Para mí ha sido una bonita experiencia. Yo espero que también ustedes la hayan pasado lindo, la hayan pasado bonito. Y esperemos pues ya salir de esta situación y para adelante nomás, como el elefante, ¿no? Para adelante. Y como siempre lo digo, actitud positiva. Perú, gracias Janet, gracias Carlos Berú, creo que hoy día te has incorporado o en la clase anterior. Gracias Guadalupe, Nelly, gracias Rosa Sarabia, Rosa Magali, gracias Delia. ¿Quién más está por acá? A ver. Me aparece ahí está Carlos, Guadalupe. Gracias Guadalupe. Gracias a todos, ¿no? Gracias Jessica también, ¿no? Jessica Perú. ¿Quién más? No me olvido de nadie, ¿no? Si me olvido de alguien me van a disculpar. Las gracias a ustedes. Felicitarlos, muy buen trabajo. Y ustedes también pueden dejar sus comentarios del taller, si les gustó, si no les gustó también pónganlo para mejorar. Y poco a poco vamos a ir mejorando, también queremos ir dominando algunas situaciones. Ya Braulio les va a hacer llegar seguro algunas novedades. Y antes de olvidarme, también quería dejarles, van a haber nuevos cursos con el instituto. Vamos a tener con el Instituto Integrado Profesional de Capacitación y Desarrollo unas conferencias gratuitas la próxima semana. Estén pendientes, por favor. Vamos a tener unas conferencias gratuitas. A ver, sí, vamos a tener unas conferencias gratuitas. Comuníquense con Braulio y vamos a tener novedades. Así que estén pendientes. Recuerden, la próxima semana, así que esta semana coordínenlo con Braulio para que puedan participar de esa conferencia que va a ser, parece, por Facebook Live. Vamos a tener algunas novedades para ustedes. Y bueno, eso en cuanto a ello. Es muy probable, estábamos hablando con Braulio, hacer algunos talleres que complementen esto que hemos hecho. Por ejemplo, ¿no? Estamos pensando todavía, está en proyecto, pero ¿qué les parece? Así como hacíamos las dinámicas de la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando nos activábamos, a ver una activada ahí, nos aplaudimos como grupo que termina el día de hoy. Hombros, rodilla, tobillos, rodilla, hombros, cabello para las que tienen. Actitud positiva, Perú, ¿se acuerdan? Muy bien. Bueno, esas dinámicas, nosotros tenemos varias dinámicas, vamos a preparar un taller que tenga que ver solamente con el tema de dinámicas grupales, presenciales y también online. Estamos viendo cómo hacer esa fórmula. Y es bueno, ¿no? Dominar el tema de dinámicas. Vamos a preparar también un curso de coaching dirigido al sector público para que ustedes también puedan aplicar el coaching para ustedes y también el coaching a sus dirigidos o a la gente que está a cargo de ustedes, o pensando a futuro a gente que ustedes puedan tener bajo su liderazgo o su jefatura, ¿ok? Gracias a todos ustedes, chicas, chicos, y bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo, ahí pueden dejar sus opiniones, estamos en contacto, soy el coach Martín Salinas, y bueno, con cualquier coordinación a través de Braulio Tineo, a través de el Instituto Integrado Profesional de Capacitación y Desarrollo, y también en cuanto a sus certificados y todo lo demás, a través de Braulio, ¿ya? Y yo después en la semana con Braulio les voy a hacer llegar un presente virtual, un material virtual que tengo por ahí para ustedes, ¿ya? Gracias por todo. Buenas noches.